Hace más o menos 13 años estaba viviendo en los Estados Unidos y estaba estudiando en un seminario en Dallas. Desde pequeñito, muy chiquitito, tengo problemas de estómago, ¿sí? Pero el seminario puede hacer algo más que generar problemas de estómago. Puede generarte una úlcera. Como me generó a mí hace 13 años, llegar a mi primer semestre en el seminario estudiando a full y en un idioma que no conocía, etc., en una cultura nueva. Fueron 6 meses de adaptación tremendamente difíciles. Así que un día estaba en el seminario, en una clase, y me empezó a doler muchísimo el estómago y para mí era algo normal, o sea, de hecho es algo normal tener problemas de estómago. Y dije, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Finalmente sí pasaba algo. Tuve que pedirle a una amiga que me prestara la llave de su coche, me metí en el coche, adentro, a la parte de atrás del coche, no me olvido más, y estaba todo así enfocado, que me dolía, gritando como un descosido, hasta que finalmente dije, no puedo más, y me tuve que ir al lugar donde estaba la policía, y la policía me llevó literalmente con la sirena adentro del coche, directo al hospital, y me tuvieron que internar de urgencia. Podría seguir contándoles, una experiencia muy agradable no fue. Pues nada, terminé esto, tuve un día internado y después que salí el médico me dijo, mira, tenés que ir a un... ¿Quién es el que te...? Digestivo. Ese. Un digestivo para que te haga un chequeo y bla, bla, bla. Yo dije, genial, no hay ningún problema. En ese momento no había internet, muy poco. Y así que me acuerdo que tomé la guía de teléfono amarilla y miré en el lugar donde yo vivía opciones de médicos. Y leí Dr. Harris. No conocía a nadie. Digo, pues, Dr. Harris lo mismo que el Dr. Jones para mí, exactamente igual. Entonces tomé el teléfono, llamo por teléfono y digo, quiero hacer una cita con Dr. Harris. Y me dice, pues, ¿para qué fecha? Tal fecha. Y me dice, Dr. Harris no está disponible para esa fecha. Y escuché, mire, me dice, ¿a usted le da lo mismo si nosotros le damos una cita con el Dr. Owo? Yo dije, no conozco a nadie, Dr. Harris, Dr. Owo, para mí lo mismo. Sí, no hay problema. Llego, o sea, el día de la cita, y me entro en la sala de espera y viene una chica, una enfermera, y me dice, desvístase por completo y póngase esto. Y literalmente me dio un papel. Era como una especie de papel que era un delantal así que no se ponía, totalmente desnudo estaba yo. Bueno, cuando eso se fue, pero me dijo, póngase esto y sáquese todo. Yo le digo, ¿underwear too? Así en la parte de abajo también. Sí, todo. Ay, no. Para esas cosas soy terrible. Viene, o sea, entonces me saco todo, me quedo esperando así, y me pongo a pensar en la conversación telefónica que tuve con la secretaria, que me dijo, ¿a usted le da lo mismo Dr. Harris y Dr. Owo? Y yo en ese momento me puse a pensar, ¿por qué me habrá hecho esa pregunta? Y digo, a ver si Dr. Owo es una mujer, dije yo. Y en ese momento se abre la puerta y entra una señora negra bastante, ¿vieron tipo la que cantan gospel? Igual. Y entra poniéndose los guantes y me dice, señor Tranchini, sí, dese vuelta. No, dije yo. Señor, no puedo seguir contando lo que pasó después porque es prohibida para menores de 18 años. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no mandaste un ángel para advertirme? Algo, cualquier cosa, que Dr. Owo era una señora y era un hombre. Y uno en ese momento piensa, ¿dónde está Dios en una situación así? Si Dios es soberano, si Dios está en control, ¿por qué no hizo algo para advertirme de que iba a pasar esto? Nada. Hoy quisiera hablar sobre la soberanía de Dios. Si Dios realmente está en control, si Dios sabe cada cosa que pasa, si Dios domina cada cosa que pasa, la pregunta es, ¿por qué pasan ciertas cosas que pasan? Así que yo les pido que, si ustedes lo tienen, abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Les va a llevar un ratito encontrarlo. Daniel es uno de los profetas mayores. Y voy a leer el capítulo 1 y sacar algunas ideas o conceptos que me parecieron muy relevantes de este capítulo. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y es un pasaje muy conocido, pero hay algunos detalles que son preciosos y que quería compartirlos con ustedes. Si uno piensa en un nombre para esto, yo pensaba en un título, mejor dicho,
pensaba en un título que podría resumirse en esta forma: la rareza de la soberanía de Dios. Lo raro de la forma de Dios de moverse. Miren lo que dice en los primeros 2 versículos. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y presten atención, Y el Señor entregó en sus manos, es decir, fue algo que Dios hizo. Y el texto quiere que quede bien en claro que es algo que Dios hizo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, en las manos de Nabucodonosor, lógico, ¿no? Rey de Judá. Y no se pierdan esto. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Principio, enseñanza o pensamiento número 1. A veces, Dios, en su soberanía, se glorifica a sí mismo, permitiendo situaciones, lean, los que pueden leer, que denigran su gloria. Por eso hablo de la rareza de la soberanía de Dios. Dios es el que hace que esto suceda. Dios es el que permite que Nabucodonosor conquiste al rey que es su pueblo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que Él permite que tome los utensilios que estaban en la casa de Dios, ¿sí? Y los lleven a la casa de su Dios, colocándolos en el tesoro de su Dios. A ver, estos utensilios son símbolos de Dios, ¿sí? Es como, a ver, no tenemos nada parecido a nosotros en este momento así, pero ¿vieron cuando en el año 2001, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas? ¿Qué fue eso? Cuando sucedió lo del Pentágono, ¿qué fue eso? Fue un símbolo. La gente, Al-Qaeda eligió el símbolo americano que podía elegir para decir: ahora yo voy a mostrar cómo no sos todopoderoso. Voy a destruir el símbolo de lo que te hace a vos quién sos. Las 2 torres más altas y más significativas de los Estados Unidos y el lugar donde está tu centro de comandos, el Pentágono, y tiraron los aviones como los tiraron, ¿sí? Esto es una forma de gritarle a los americanos, fue un intento de gritarle: mirá que nosotros pequeñitos cómo podemos hacerte daño. Es una destrucción de un símbolo, ¿se entiende? A ver, en este momento nosotros no tenemos algo similar a eso, pero imagínense esto, imagínense un misionero que va a una tribu en África o donde sea, y está con su Biblia compartiéndole en esta tribu, lo que sea, y de alguna forma esta tribu lo rechaza, son caníbales, lo que sea, y los agarra, los amarra a los misioneros, y les saca la Biblia, y la prende fuego delante de los misioneros, y le dice: si tu Dios es quien decís ser, ¿por qué permite que yo prenda tu librito tan valioso ahora? ¿Se entiende lo que está pasando acá? Tomaron los utensilios de la casa de Dios y los metieron en la casa del Dios de ellos. Esto es una forma de humillar a Dios. Esto es una forma de decir: te he conquistado. Esto es una forma de decir: te he destruido. ¿Sí? Y por eso le puse esto acá. Pero esto es la cosa más denigrante que le puede suceder a un Dios de la antigüedad. Que le tomen aquello que representa a su persona y se lo metan en la casa de un Dios pagano. Es tremendamente deshonroso. Y el versículo 2 dice: Dios quiso que esto sucediera. El Señor entregó en sus manos y permitió que estas cosas sucedieran. Espero que en este momento estés haciéndote la pregunta que me hago yo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por
¿Por qué cuando viene un rey como Nabucodonosor a conquistar al pueblo de Dios, Dios no hace absolutamente nada? Esta frase, el Señor entregó en sus manos, ¿saben a qué me hace acordar? Me hace acordar a Isaías 53. Hay un versículo ahí en Isaías 53 que dice así: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿De quién está hablando? De Cristo. Lean de vuelta. Dios, en su soberanía, se glorifica a sí mismo, permitiendo situaciones que denigran su gloria. Y uno dice, ups, ¿por qué no hace nada? ¿A qué le suena eso? Si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si sos realmente quien decís, si a otros salvaste, ¿por qué no te salvás a ti mismo? Les quiero leer algo, es un poquitín largo, ¿sí? Pero realmente no tiene desperdicio. Disfruten, ni se molesten en copiar porque no van a llegar. Les quiero leer eso de John Piper. Dice así: nunca nadie mereció sufrir menos que Jesús, y nunca nadie sufrió tanto como Él. El sello de Dios en su vida perfecta se encuentra en dos palabras: sin pecado. La única persona de la historia que no ha merecido sufrir es la que más ha sufrido. El que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca fue aquel que experimentó un castigo que no tenía igual. De esta forma, nadie ha tenido nunca tanto derecho de responder y nunca nadie ha usado menos ese derecho. Tenía a su disposición un poder infinito para vengarse en cualquier momento de su agonía. Ángeles que podían haberlo ayudado, pero no lo hizo. Cuando toda la justicia del universo gritaba injusto, Jesús permaneció callado. No le respondió a Pilato ni una sola palabra. Tampoco replicó cuando fue ridiculizado falsamente. Primera Pedro dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Tampoco se defendió en respuesta al interrogatorio de Herodes. Lucas nos dice que nada respondió. Nadie ha soportado nunca tanta injusticia con tan poca venganza. Y no se debía que el tormento fuese tolerable. Si se nos hubiera obligado a verlo, probablemente hubiéramos desmayado. En el huerto, el sudor, como gotas de sangre, caían hasta la tierra. En medio de la noche, ante el sumo sacerdote, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofetaban. Aún ante el gobernador, dice Mateo, le azotaron. Un historiador dijo acerca de Cristo: hubo un tiempo en que los azotes eran tan desgarradores que se alcanzaban las venas, las arterias, que estaban profundamente arraigadas, dejando así a la vista las entrañas y los órganos, lo que se escondía en las partes más profundas de su cuerpo. En su agonía los soldados jugaron con él. Para burlarse le pusieron un manto de pretendida realeza. Empezaron a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Encajaron una corona de espinos en la cabeza y, para hacerlo aún peor, se la hincaron en el cráneo a los golpes. Le escupían y, puesto de rodillas, le hacían reverencia. En esas condiciones el dolor fue tal que ni pudo llevar su propia cruz. La tortura y la vergüenza no cesaban. Escuchen esto, Lo desnudaron y tomaron los utensilios de la casa de Dios y lo pusieron en la casa de su Dios. La tortura y la vergüenza no cesaban. Lo desnudaron. Le clavaron las manos y los pies en una cruz.
La burla continuó durante toda la mañana. ¡Salve, rey de los judíos! Tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. La humillación fue tal que hasta uno de los criminales se burlaba de él. Fue una muerte espantosa. Las heridas se inflamaban alrededor de los toscos clavos y los tendones y los nervios rotos y lacerados le causaban una agonía insoportable. Arterias de la cabeza y el estómago se sobrecargaban de sangre, produciéndole terribles punzadas. La víctima de una crucifixión moría literalmente 1000 muertes. El sufrimiento era tan horrendo que incluso entre las iracundas pasiones de la guerra se suscitaban a veces la compasión. No lo crucifiquen. No fue así con Jesús. Todo esto, escuchen bien, todo esto sobrevino al amigo de los pecadores. Miren el nivel de injusticia. Así lo llevaban a Cristo. Al amigo de los pecadores, no en compañía de sus hermanos y amigos, sino siendo completamente abandonado por todos. Pedro lo negó 3 veces, pero todos huyeron, dejándole solo. En la hora más oscura de la historia del mundo, Dios el Padre cargó en su Hijo nuestro castigo. La única persona del mundo que de verdad conocía a Dios exclamó: ¿por qué no haces nada? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca ha habido tal sufrimiento, ni antes ni después, porque en toda su terrible severidad fue un sufrimiento deliberado. Fue planeado y aceptado por Dios y por su Hijo. Isaías 53 dice: Jehová quiso quebrantarlo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Con qué propósito fue todo esto? ¿Cuál era el plan? La razón es simple: para llevarnos a Dios, para recuperar un pueblo lejano. Al final del capítulo no leí todo, pero al final del capítulo él hace una oración y me parece tan bonita que se las voy a leer. Dice así: Padre, ¿qué podemos decir? Nos sentimos absolutamente indignos ante el indecible sufrimiento de Cristo. Lo lamentamos. Nuestro pecado provocó esa situación. Nosotros le golpeamos, le escupimos y le escarnecimos. Oh Padre, lo lamentamos tanto. Nos postramos en el barro y cerramos la boca de nuestras pequeñas, oscuras e insignificantes pecadoras almas. Oh Padre, tócanos con fresca fe para que creamos lo increíble, para que el mismo dolor de Cristo que nos hace desesperar sea nuestra salvación. Escuchen esto. Abre nuestros atemorizados corazones para que recibamos el Evangelio. Despierta las partes de nuestros corazones que están muertas y no pueden sentir lo que deberían sentir. Que somos amados con el amor más profundo, más fuerte y más puro del universo. Concédenos el poder de comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Lucha por nosotros, oh Dios, para que la corriente no nos lleve entumecidos, ciegos e insensatos hacia emociones vanas y vacías. La vida es demasiado preciosa, demasiado corta, demasiado dolorosa para perderla en burbujas mundanas que terminan explotando. El cielo es demasiado grandioso, el infierno es demasiado horrible, la eternidad demasiado larga como para que nos entretengamos en la puerta de la eternidad. Oh Dios, haz que nuestros ojos vean la inmensidad del sufrimiento de Cristo y lo que representa para el pecado y la santidad y la esperanza y el cielo. Nos asusta nuestra tendencia a trivializarlo todo. Haznos conscientes del peso de la gloria
la gloria y el incomparable sufrimiento de Cristo, en su gran y maravilloso amor. Te lo pedimos. Amén. ¿Ustedes entienden por qué permitió que los utensilios de la cosa más santa, su representación, lo que representaba a Dios, fuera llevado al lugar que representa el momento de conquista? De decir, tu Dios es pequeñito, me lo llevo, ahora está dominado por mi Dios. Si tu Dios es así, ¿por qué no hace nada? Yo lo puse de esta forma. Dios se deja ser conquistado para conquistar un grupo de gente cuyo corazón está lejos de Él. Si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que la razón por la cual Dios permitió estos 70 años de cautiverio fue, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel tenía dioses y dioses y dioses y dioses, y su corazón era constantemente conquistado por otros dioses. Pero Dios dijo, en estos 70 años, esto es lo que te va a servir para que tu corazón sea solamente conquistado por mí. Y después de los 70 años de cautiverio, nunca más el pueblo de Israel cae en idolatría. Les voy a leer una frase, está muy lindo. Escuchen. Cuando tú sufres, quizás estés totalmente a oscuras, sin poder ver la razón por la cual estás sufriendo. Un poco lo que les pasaba a ellos. Puede que te parezca tan absurdo como el sufrimiento de Jesús le pareció a sus discípulos. Y esta es la parte interesante. No obstante, la cruz te dice cuál no es la razón. La razón no es que Dios no te ame. No es que Dios no tenga un plan para ti. No puede ser que te haya abandonado, porque Jesús fue abandonado y pagó por nuestros pecados, para que Dios nunca te abandone a ti. La cruz demuestra que Dios te ama y que entiende lo que significa sufrir. Y también demuestra que Dios puede estar actuando en tu vida, incluso cuando parece que no hay razón lógica para lo que está ocurriendo. El Señor lo entregó en sus manos. Y fue total y completamente Él deshonrado. Algunos de los utensilios de la casa de Dios fueron puestas en la casa de un Dios pagano. Segunda cosa que quisiera compartirles. Vamos a seguir leyendo un poquito. Voy a leer el texto. Versículo 3. Dice así. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y les mandó que enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Noten que había mucha gente, No se pierdan el detalle del texto. El texto dice, entre ellos. No dice, había solamente estas 4 personas. Dice, había muchas personas. Pero entre esas muchas personas, había 4 que eran distintos al resto de chicos. Eso es muy importante para entender lo que está pasando acá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso entonces Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel, noten el énfasis, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo al Señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más malicientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad?
estaría en peligro ahora soy yo y mi cabeza delante del rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que nos pongas a pruebas a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los otros jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según como veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Y al cabo de 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares del rey y el vino que debían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 hombres Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos no se halló ninguno como Daniel y los otros 3. Y entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y a los encantadores que había en su reino. Y Daniel estuvo allí, les tradujo, por 70 años. Uno escucha esto, o escucha esta historia, y la primera conclusión a la que uno saca, si escucharon bien, es esto. En principio, especialmente para los que son más jóvenes. Escuchen bien esto. ¿Saben cuántos años tienen estos chicos? 15, 16 años. Son muy guapos, lo que dice el texto. Tienen mucho cerebro, son muy inteligentes, son la crema de Israel. ¿Sí? Y uno piensa, si lee rápido, a estas personas tuvieron éxito porque, claro, inteligencia, eran guapos, eran hijos de nobles, tenían todo a favor para poder hacer esto. Pero cuando uno lee bien el texto, se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Yo se lo puse de esta forma. Aunque a veces pareciera lo contrario, no son mis talentos naturales los que determinan el resultado de mis circunstancias, sino la intervención de Dios y su favor para conmigo. Parece que les va a ir bien porque tienen mucho talento. Y eso es lo que puede hacer que les vaya bien en su vida y que las circunstancias de su vida pues funcionen de una manera buena, ¿sí? Sin embargo, el texto deja bien en claro, versículo 9, Dios les concedió hallar favor. Versículo 17, a estos jóvenes Dios les concedió discernimiento, etcétera. Esto es justamente el énfasis del libro, desde el principio al final de Daniel. Dios en los primeros versículos se pone en aprietos a sí mismo. Y ahora ponen aprietos a estos chicos. Yo les dije algo importante, ¿no? Acá había más gente. No había solo ellos. Es decir, que de todos los jóvenes que se llevaron de Israel, solamente hubo 4 que decidieron en su corazón decir, yo voy a vivir de una manera distinta. No todos, sino 4. ¿Sí? Y la razón es porque estos 4 están total y completamente entregados a la soberanía de Dios. Les quiero leer una cosita que es muy interesante. Quiero que piensen esto. Estos chicos les puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Pueden morir, pueden enflaquecer, lo que sea. Y estas personas deciden confiar. Deciden descansar y seguir creyendo en el Señor. ¿Sí? Quiero que pienses en tu vida ahora. Quiero que pienses en decisiones que vos tenés que tomar o en situaciones donde las circunstancias no te acompañan. ¿Cuál es la tendencia normal que tenemos cada uno de nosotros en una situación así? Yo les digo cuál es la mía.
hacer exactamente lo opuesto a lo que hicieron estos chicos. Tomar control. Intentar, de alguna forma, yo controlar las situaciones. Hace un tiempo leí algo que me hizo pensar y está muy bueno. Miren. Piensen esto. Sobre la mayoría de lo que soy, mi nacionalidad, mi lengua, la mía se siente bastante, ¿no? Mi lengua, mi raza, mi apariencia, mi constitución física, mi inteligencia, el siglo en el que he nacido. Imagínense un momento que hubiera nacido en el siglo XV, en medio de una peste aquí en Europa. Cero control tenemos sobre eso. El hecho que todavía estoy vivo y tengo un relativo nivel de salud. Sobre todo esto tengo escaso o ningún control, nada. En una escala mayor, no puedo afectar la rotación del planeta, ni la órbita que mantiene una distancia apropiada del Sol, para que no nos congelemos ni nos tostemos, o las fuerzas gravitacionales, que de alguna manera mantienen nuestra galaxia girando en un exquisito equilibrio. Hay un Dios, y yo no soy Él. Esto es lo que estos 4 chicos entienden. Si Dios quiere, Él puede hacer que yo, comiendo legumbres, me vea mejor que estos otros. Me encantó, creo que es Philip Yancey que escribió esto. Lean cualquier cosa que encuentren en Philip Yancey porque es fantástico. Él dijo esto: si el pecado original se remonta a 2 personas luchando por llegar a ser como Dios, el primer paso en la oración es reconocer o recordar a Dios. Es decir, restaurar la verdad del universo. Que hay un Dios y no soy yo. Que hay alguien más que está en control y no soy yo. Estos 4 chicos viven de esta forma. Descansan no en lo que ellos pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer por ellos. Confían. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, hace 3 años atrás, mi nena era adicta a Blancanieves. Y era, a ver, los que tienen niños pequeños saben cómo es esto. Yo todas las noches decía, bueno, ahora puedes ver un cosito. ¿Qué querés ver? ¡Blancanieves! Noche siguiente. Micaela, ¿qué querés ver? ¡Blancanieves! ¿Qué querés ver, Micaela? ¡Blancanieves! Pero, Mica, ¿no querés otra cosa? No, quiero ver Blancanieves. Blancanieves. Terminá de ver Blancanieves. ¿Qué querés ver? Blancanieves. Los papás saben que esto es así. ¿Sí? Hasta que un día le digo, pero mi amor, Cenicienta, hay un montón de cosas que podés ver. No, quiero ver Blancanieves. Bueno, le digo, mira, hoy papá va a elegir lo que vas a ver. Y vas a ver Cenicienta. Y le puse Cenicienta, se la puso a ver y dijo, ¡ay, qué lindo! ¿Qué querés ver mañana? Cenicienta. ¿Y pasó mañana? ¡Cenicienta! Y así. A ver, a Mica, con 3 años, les cuesta una enormidad poder ver más allá de Blancanieves. Y es necesario que papá en su soberanía intervenga y le muestre otra cosa para que vea, ¿sí? Hay algo mejor que Blancanieves, que te puede causar más placer y tanta alegría como eso. ¿Sí? Lean. La confianza en la bondad de Dios me libera de la terrible carga de obtener lo que quiero. La obsesión de exigir que las cosas se hagan a mi manera es una de las mayores esclavitudes. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo. Y cuando soy, por la gracia de Dios, liberado, y comienzo a vivir como estos chicos vivieron y decís, ¿sabes qué? El resto de mis amigos pueden vivir así. A todos nos llevaron a un lugar diferente, el resto pueden vivir así. Pero yo voy a dejar de querer lo que quiero. Y voy a comenzar a querer lo que Él quiere. Porque si Él realmente es tan bueno como dice ser, y es un papá mucho mejor que alguien que le puede ofrecer una Blancanieves a su niña, lo mejor que puedo hacer es ser liberado de mis propias obsesiones.
Y lo que vemos en estos 4 chicos es 4 personas que están gritando con sus acciones: Dios es bueno. Tercera cosa y última cosa que quisiera decirles, que es muy, muy, muy interesante. Noten lo que sucede con estos chicos, o la experiencia que tienen, ¿sí? Los sacan de su familia, les quitan de su tierra, les cambian el nombre, les enseñan un idioma nuevo, ¿sí? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de lavar el cerebro con todo esto, ¿sí? Les enseñan nuevos modales, les enseñan un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. Les están tratando de quitar su identidad. Quiero que te olvides quién eres. Eso es lo que está sucediendo acá, ¿sí? Y lo lindo de esto es que estos 4 chicos, y especialmente los que van a la facultad o en tu trabajo o lo que sea, estos 4 chicos están solos. Si miran al costado, todo el resto de los chicos que han traído cautivos han empezado a vivir y acomodarse a las costumbres de Babilonia. Ya no están más, ya no siguen viviendo como antes, se han olvidado de Dios. Solamente estos 4 viven, sí, continúan viviendo de la misma forma. Y hay algo que no se olvidan los 4. Y la cosa que no se olvidan es lo que Dios puede hacer por ellos. Y por eso en el texto dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Si Dios es capaz de intervenir o no. Algo para tener en cuenta. Estos 3 chicos, estos 4 mejor dicho, lo leímos hace un ratito, son las 4 personas que van a ocupar un lugar de responsabilidad y de poder más grande en el imperio más importante de ese momento. Sin embargo, su carácter se forja cuando son adolescentes. Las convicciones se forjan antes de ocupar posiciones más importantes, antes de asumir mayor responsabilidad. Me gusta decirlo de esta forma. Tengo que resistir la tendencia a autoconvencerme diciendo esto. Ya voy a vivir de esa forma. ¿Cuándo? Ya voy a tener un tiempo devocional. ¿Cuándo? Ya voy a salir a evangelizar. ¿Cuándo? Ya voy a hacer esto. ¿Cuándo? Si no lo vivo ahora, seguro que no lo voy a vivir en el futuro. El que es bien o poco, también de lo más es bien. Y quiero mostrarles algo, porque yo sé que lo conocen y es muy valioso esto. Miren esto. Este incidente que nosotros acabamos de leer es análogo a la experiencia que Daniel tuvo con los leones y que los 3 amigos tuvieron en el horno de fuego. Piensen un momento, es exactamente lo mismo. Daniel, muchos años después, va a estar en una situación donde va a decir, si no dejas de orar, te vamos a tirar a los leones. ¿Y qué hace Daniel? Lo mismo que hizo cuando tenía 15 años. Los 3 amigos dicen, si vos no adorás a la estatua, te vamos a tirar un horno de fuego. ¿Y qué hacen los 3 amigos? Si Dios nos libera o no nos libera, no me pienso arrodillar. En los 3 casos, ¿sí? En este que acabamos de leer y en estos 2, se produce una prueba de carácter de ellos y también una prueba de carácter de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? En las 3 instancias es una prueba de la confianza de ellos, pero también es una prueba de la fidelidad de Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? ¿Me va a hacer rechonchito o no me va a hacer rechonchito, como dice el texto? Pero lo más interesante de todo, en los 3 casos, es una prueba de amor de ellos a Dios, pero más importante de todo, es una prueba del amor que Dios tiene por ellos. Lo que acabo de leer hace un ratito. ¿Por qué Dios en su soberanía permite las cosas que permite?
Dios en su soberanía quiere volver a mostrarme cuánto me ama. Quiere volver a mostrarme que está en control. Quiere volver a mostrarme que Él es bueno conmigo. Quiere volver a mostrarme que si estar empecinado o obsesionado con cosas no es lo que me lleva a buen puerto, sino su amor es lo que me lleva al mejor lugar. Vamos a ver un momento. Señor, gracias que vos no escatimaste a tu propio Hijo por nosotros. Señor, gracias que no permitís que los golpes que sufrimos en la vida sean golpes que pueden ser comparados con lo que vos sufriste por nosotros. Y queremos, mejor dicho, lo que queremos hacer es mirar la vida con esos lentes. Que en tu soberanía vos viviste cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que el Dios del universo podría estar dispuesto a vivir, y justamente por amor a nosotros. Oramos, Dios, que abra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver esto y nos impacte de tal forma que nos permita ver que si estamos pasando por momentos difíciles, que si estamos pasando por momentos de prueba, que si no entendemos lo que estás haciendo, que si no sabemos por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo, hay algo que la cruz nos recuerda y nos dice que podemos estar seguros que no es. Y no es porque vos nos has abandonado. No es porque vos no entendés nuestro sufrimiento. No es porque estás mirando hacia otro lado y no comprendés nuestras realidades de vida cotidiana. Pero sí es para que podamos mirarte a ti con frescura y con una intensidad y con un valor y un aprecio nuevo. Y que esto nos dé energía para afrontar cosas que realmente nos resultan tremendamente difíciles de afrontar. Señor, que estas verdades se impriman de una manera especial en nuestro corazón. Que tu soberanía y el regalo del amor incondicional que tenemos en Cristo nos ayude y nos despierte a poder levantarnos mañana lunes y pasado mañana martes y el miércoles y el jueves con enorme sentido de esperanza. Y si aún, como cuando ven con estos 4 chicos, nadie vive así, y miro para el costado y no hay nadie que está confiando en Dios, y todo se cae a pedazos, y quieren, vivimos en un lugar donde nos quieren cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser y transformarnos por completo. Dios, que en tu gracia nos ayudes a seguir descansando y recordando lo que vos podés hacer por nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.